esa descolocación había que empezar a buscar los mecanismos necesarios para poder afrontarla. Entonces, la primera pandemia que nosotros definimos es la pandemia del neoliberalismo, esa pandemia neoliberal que nos dejó un país con recesión, que nos dejó un país con un gran cementerio de pequeñas, medianas empresas, que nos dejó un país con una gran brecha digital por la discontinuidad de muchos programas que tenían que ver con eso, que nos dejó un país sin Ministerio de Salud, y entonces con un endeudamiento enorme. Entonces, bueno, nos encontramos en una situación compleja que no es otra cosa que asumir a la pandemia del neoliberalismo como una pandemia que nos ha dejado una gran recesión en términos económicos, en términos culturales, en términos educativos, en términos sanitarios, y la lista podría seguir. Es en ese marco que el mundo discute, no la Argentina solamente, el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, países de Europa, Estados Unidos, que todavía no sabe si tiene o no tiene presidente, pero digo, empiezan a discutir la necesidad de, bueno, hay que generar un aporte extraordinario de grandes fortunas para poder afrontar esta pandemia sanitaria y dar respuesta al que el proceso de aislamiento que genera recesión económica pueda ser solventado con aporte genuino y no con toma de deuda. Porque si tomábamos más deuda, digamos, ahora voy a comentar un poco de eso, porque si tomábamos más deuda, habíamos hecho el acuerdo con el Fondo Monetario del tema de la renegociación de la deuda, no vamos a salir de la pandemia tomando deuda, hay que generar un aporte genuino de recursos para que si tomábamos deuda, esa deuda no la terminemos pagando nosotros, para que si había devaluación, también voy a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, tampoco la terminemos pagando los trabajadores, los que menos tienen. Entonces, ¿la propuesta cuál era? Bueno, que haya en la Argentina no un impuesto. Muchos hablan del impuesto, nosotros no hablamos de un impuesto, hablamos de un aporte solidario extraordinario. ¿Qué significa que sea extraordinario? Que es por única vez, y que de alguna manera también esto empieza a generar otro debate, ¿no? Otro debate que tiene que ver con el sistema general del sistema de aportes y de impuestos que tiene la República Argentina. También nos pone en debate sobre otras cuestiones que hacen referencia a cómo se recauda y cómo se distribuye, que para nosotros esa es la matriz central, digamos, cómo se acumula la ganancia y cómo se distribuye esa ganancia en el resto de la población. Y entonces ese debate, que será posterior a nos va a permitir asumir una discusión mucho más profunda sobre la matriz económica y productiva de la Argentina. Así que, en principio, bueno, un aporte extraordinario para aquellos que tenían una declaración jurada de 200 millones de pesos y que sobre ese aporte iban a estar poniendo aproximadamente entre el 2% y el 3,5% de aporte extraordinario, y que representa un mínimo de la población, un 0,8% de la población económicamente activa. Es muy poco lo que representa, ¿no? Entonces, decíamos que atravesar la pandemia del neoliberalismo nos dejó una deuda social, cultural y económica enorme, enorme. Y asumir la segunda pandemia, ¿no? Asumir la segunda pandemia, la sanitaria, con una decisión rápida de Alberto Fernández de recuperar el Ministerio de Salud, de recuperar políticas públicas en términos del cuidado de la gente, y que para todos nosotros atravesar la primera pandemia nos puso también en una definición interesante sobre la militancia, sobre las responsabilidades ciudadanas y sobre la necesidad más importante, que era la de construir la unidad. Recuerden que cuando asumió Macri, es bueno hacer esta retrospectiva para pensarnos ahora y a futuro. Lo primero que hizo fue generar una gran transferencia de recursos a las grandes empresas energéticas. Y esa gran transferencia de recursos generó devaluación, porque liberó el precio del dólar, porque generó la transferencia de recursos. Eso
eso achicó la masa salarial de toda la Argentina, empezó a haber una recesión muy importante en todo el país y que nosotros lo pudimos resistir ocupando las calles, manifestándonos contra las leyes que el gobierno quería ir imponiendo, la del 2x1, la de la previsional. Entonces, cada una fuimos de alguna manera resistiendo como campo popular que somos a ese proceso. Y en esa resistencia se daba un fenómeno para nosotros interesante. Por un lado, construyendo unidades por abajo, tejiendo la militancia en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, tejiendo unidades, entendiendo que esto no podía seguir así. Pero por otro lado, recuerdo una vez estábamos con Ricardo, que creo que debe andar por ahí, estábamos en 25 de mayo y nosotros hablábamos de esto, ¿no? Que hay toda una unidad que se tejía por abajo y pensábamos que tenía que haber una unidad que se teja por arriba, y ahí apareció Cristina Fernández como la gran hacedora de ese proceso de tejer esa unidad por arriba, de permitirnos construir una fuerza política que fue el Frente de Todos, y con ese Frente de Todos ganar las elecciones. Ahora, obvio que ese Frente de Todos no es un bloque homogéneo, tampoco lo es la oposición, tampoco lo es Juntos por el Cambio, lo podemos observar a diario que no son un bloque homogéneo, tampoco lo somos nosotros, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad histórica y la responsabilidad con todo nuestro pueblo de transformar este proceso de unidad en la construcción de un bloque hegemónico, histórico y homogéneo, con sus matices, pero que eso no nos permita perder de vista lo esencial y lo importante que es que el neoliberalismo no gobierne más en la Argentina. Y entonces, claro que seguramente entre nosotros hay determinadas fragilidades, el poder eso lo sabe, los medios de comunicación lo saben, a veces golpean sobre eso y nos hacen dudar. Y rápidamente, a veces, en los grupos de militancia, en los grupos con otros compañeros de militancia, ante cualquier decisión rápida del gobierno, no nos detenemos a tomar distancia. Nos gana lo visceral y salimos con todo, ¿no? Y salimos con todo entre nosotros mismos, digo, y hay que ser cuidadosos porque hay una fragilidad en esa construcción de la unidad que nosotros tenemos que resguardar, que tenemos que cuidar, que tenemos que sostener y que tenemos que fortalecer. Entonces digo, seamos a veces cuidadosos, porque a veces hay movidas en el escenario político nacional o en el escenario internacional y a nosotros nos ganan las pasiones y sobre las pasiones nos arremetemos y le damos a los teclados de las computadoras y opinamos y nos enojamos con el canciller o nos enojamos con el presidente o nos enojamos con el gobernador o nos enojamos, bueno, pero también tenemos que entender que hay una coyuntura que en esa diversidad nosotros tenemos que construir algo que es central, que es la unidad. Es central esa construcción de la unidad. Porque si nosotros perdemos de vista que en esa disputa que hay en la construcción de la unidad rompemos lo nuestro, ganan los otros. Es así de sencillo, ¿no? Hay un enemigo ahí que está desesperado por querer volver al poder y profundizar el camino que iniciaron hace 4 años. Nosotros no se lo podemos permitir más. Porque el otro día yo lo escuchaba a Carlos Heller, que acá el problema de discutir la distribución en la Argentina no hay que discutirla con los 4 años de macrismo, no hay que discutirla con los 10 años del menemismo, hay que discutirla desde 1976, cuando realmente hubo una profunda transformación de la matriz económica, productiva y distributiva de la Argentina, y si queremos discutir en serio, bueno, hay que avanzar sobre esa discusión y sobre esa discusión profunda. Ahí nos agarra, digo, a pocos días de haber asumido el gobierno nacional, nos agarra la pandemia sanitaria y qué hay que hacer sobre eso. Bueno, claramente nuestro gobierno, a pesar de que uno ve en la calle que hay mucha gente que da vuelta, que bastante pocos se cuidan algunos se cuidan más, pero digo, lo primero que hizo el gobierno fue generar una política de cuidado, generar una política de un abrazo extraño, porque no nos podemos abrazar, pero es una política de abrazo, de cuidado, de acompañamiento, una política que nos permite asumir esta crisis sanitaria con un acompañamiento central. Se aprobó hace poco una nueva ATP, ¿no? Un nuevo acompañamiento económico a
a la producción, ¿no? A los trabajadores de la producción, que son 2 millones, casi 3 millones de personas. Se incorporaron 1 millón más de chicos a la UH. Y eso es generar más derechos para todos los jóvenes, los niños, los jóvenes, para que puedan asumir el presente complejo que nos toca vivir, diverso, desigual, y hemos ganado ahí 1 millón más, desde cada uno es un derecho más. Hemos ganado 1 millón de derechos, 1 millón de derechos. En ese incrementar en 1 millón de personas más la asignación universal por hijo, más los 9 millones del ingreso familiar de emergencia, más los créditos que se han dado a las pequeñas, medianas empresas, a los monos tributistas. Es decir, en ese marco hay que entender que necesitamos de algún modo avanzar en una política de Estado que recupere aportes genuinos para poder seguir trasladándolo en políticas públicas, en políticas de gestión, en políticas del cuidado, en políticas de la protección y de la producción y del desarrollo del mercado interno y regional de todo nuestro país. Entonces, ese debate, digamos, a eso le sumamos la moratoria fiscal y a eso le podemos ir sumando un montón de elementos, ¿no? Un montón de elementos que van acompañando una gran serie de políticas, porque a veces pareciera que, bueno, ¿y cuál es el programa de este gobierno? El gobierno no tiene programa, el gobierno está haciendo a diario miles de actividades, miles de acciones políticas que tienen una repercusión directa en toda la ciudadanía. Y es un gobierno que realmente es un gobierno de cuidado y de protección. Y bueno, y en ese sentido es donde aparecen las tensiones que tienen que ver con todo lo nuestro, ¿no? Ante esto es, bueno, ¿cómo salimos de la crisis? Hoy tenemos como dijera la filósofa contemporánea Gabriela Michetti, estamos viendo la luz en algún lado del túnel, ¿no? Es decir, esta idea de encontrarnos que la vacuna es casi ya un hecho y ahí estamos hablando de una cantidad de vacunas enormes que cubrirían a casi toda la población de riesgo y a toda la población esencial de la Argentina entre fin de año y los primeros meses del año que viene. Eso da como un entusiasmo a pensarnos a futuro. Bueno, ¿cómo tenemos que salir de la crisis? Tenemos que salir fortalecidos, ¿no? Y yo creo que uno de los hechos que nos permitió empezar a fortalecernos fue esa gran manifestación popular, nacional, participativa del 17 de octubre, que era una necesidad de toda la población de poder expresarse en las calles, en las redes, en todos los lugares donde se ha podido, ¿no? Expresar este acompañamiento que se ganó con el voto popular en octubre, pero que necesitábamos de alguna manera tener un protagonismo real ante tanta embestida desinhibida de la derecha desenfrenada, fascista, anti-cuarentena, se le dice antiterraplanista, como si eso fuese un término que pareciera simpático, pero lo que nosotros sabemos que se esconde ahí es una profunda política que recupera a lo peor de la derecha de las historias fascistas y el nazifascismo en todo el mundo, y que por eso es muy importante, aunque sabemos, este, como dice este pensador norteamericano, que ahora no me viene el nombre, pero que a veces el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos, Noam Chomsky, dice que son las dos alas de un mismo partido. Pero no es lo mismo que esté Donald Trump o que gane Biden, que es lo que estamos esperando todos, atentos a ese recuento de los votos uno a uno. ¿Por qué? Porque esa embestida, ¿quién fue el que puso todos los cañones, todas las miradas para desarrollar las políticas neoliberales, las políticas neofascistas, no solamente en América Latina, sino también en el resto de Europa? Entonces, digo, el 17 de octubre fue un punto importante para nosotros en cómo empezar a pensarnos en la salida de esta crisis. Entonces, fortalecer el proyecto político del Frente de Todos, fortalecer el proyecto político de Alberto y de Cristina es, de alguna manera, ocupar las calles nuevamente, ¿no? Y demostrar que hay todo un pueblo decidido a acompañar este proceso que se inició ya hace un año, pero que no es que se inició hace un año. Es un proyecto que viene de todas las luchas, de todas las resistencias, de todos los pueblos de nuestra América. No es que empezó en octubre, ¿no? Sabemos que hay continuidades, hay avances, hay retrocesos, ¿no? No es que empezó
el 27 de octubre cuando ganamos las elecciones. No, viene, bueno, ahora estamos en un proceso de poder avanzar en profundizar un proyecto de mayor distribución, de mayor igualdad, de mayor equidad, de mayor protagonismo de las masas populares, de mayor distribución de la riqueza. Entonces, creo que lo fundamental es, bueno, empezar a pensarnos cómo salimos de esto. Voy a ir cerrando, ¿cómo salimos de esto? Tenemos que salir con acción política. Tenemos que salir con una acción política. Miremos un poquito la región, arrancamos solos en la región. Arrancamos solos, ahora nos acompaña Bolivia. Vimos lo que pasó en Chile. Vemos que hay una recomposición del campo latinoamericano, nos empezamos a correr de Lima, empezamos a hablar de vuelta de la UNASUR, es decir, empezamos a recuperar también el espacio de lo regional y de algún modo también recuperar el espacio de lo nacional. Antes estábamos solitos ahí, nosotros acá, López Obrador en México, y había ahí una comunicación, pero sabíamos que el mapa latinoamericano era complejo. Ahora hay que tener acción política concreta, profundizar el camino. Sabemos que, bueno, nosotros estamos en San Martín, Gabriel, que fue intendente de San Martín, que ahora es ministro de Obras, sabemos que la obra pública es central en la salida de esta pandemia y sabemos que Gabriel Catopodis está centralmente abocado a que cada municipio tenga una transferencia en todos los recursos, en todo el país, para que la obra pública sea central en este proceso de generar trabajo, de generar mejores condiciones de vida y también en el proceso que tiene que ver con la salida de la pandemia, construir y generar un plan de vivienda con el tremendo problema de hábitat que hay, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un problema enorme sobre el hábitat y la vivienda. Bueno, hay una política de Estado en la provincia de Buenos Aires, llevada adelante por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y desde ahí nosotros sabemos que vamos a empezar a profundizar un camino que va a achicar esas desigualdades que tienen que ver con el problema del hábitat y el problema de la vivienda, que lleva ya sin resolverse, claro que muchísimos años, pero que en estos procesos de recesión, de mayores desigualdad, de poco ingreso, se incrementan. Entonces, bueno, esto también, la posibilidad de generar trabajo genuino, de poder generar trabajo para toda la gente. Es decir, ese camino que tenemos que empezar a transitar es un camino que tiene que poner, como dice el presidente, a la Argentina de pie. Poner a la Argentina de pie significa construir un modelo de país que distribuya la riqueza de su propio país, que pueda empezar a vivir con lo propio, que no necesite tomar deuda para resolver los problemas internos, que no necesite recortar el gasto que se transforma en ajuste para la ciudadanía para poder salir de este momento, que sabemos que se está emitiendo, pero también sabemos que tiene su complejidad, que hay que reactivar el crédito, que hay que aumentar los ingresos, y en ese aumentar los ingresos entra esta ley nuestra del aporte solidario, extraordinario, y lo repito siempre, y por única vez. Aporte solidario, extraordinario, y por única vez. Nosotros siempre decíamos que más o menos iban a ser 12.000 personas, entre 11.000 personas, 12.000 personas. Sabemos que afecta a 9.000, el número que yo tengo es 9.298 personas. No llegan a 10.000 personas las que tendrían que hacer este aporte, ¿no? Es decir, es muy poco quienes aportan a que el país pueda tener un ingreso importante para poder afrontar esta crisis. Y lo que significa desde lo simbólico, ¿no? Toda esa clase política, social, económica y productiva que vivió de los privilegios históricos del Estado, que ahora tenga que aportar. Ahora, la mitad de todo lo que se va a recaudar, lo aportan 250 personas. Para ser exacto, 253 personas aportarían la mitad de todo lo que se va a recaudar con este aporte extraordinario. Entonces, miren cómo se achica el universo. Y cierro con esta idea de que creemos que es
central que este aporte solidario extraordinario sea ley, que este aporte va a achicar la brecha de desigualdad que expuso tremendamente la pandemia, que este aporte con el desarrollo de estas políticas públicas que decíamos va a permitir que los municipios oxigenen el trabajo en cada uno de sus barrios, que pueda generar trabajo genuino y que, bueno, sabemos que el aporte de un poquito de personas se traduce en el beneficio de muchas, ¿no? Y la ley dice claramente, y con esto cierro, que el 20% de lo recaudado va a ir al equipamiento médico, el 20% va a ser para las pymes y para las pequeñas y medianas empresas, el otro 20% para becas Progresar, un 15% para el desarrollo de barrios populares y un 25% para desarrollar el gasoducto, la exploración, la investigación y la producción y comercialización de gas, que creemos que es central. Hoy, que es un día particularísimo, que se cumplen 15 años en que le dijimos al ALCA al carajo, más que nunca tenemos que militar este proyecto de la ley del aporte extraordinario y solidario para las grandes fortunas, para que ese pequeño sector de la población aporte para que la transferencia de esos recursos beneficien a todas las argentinas y todos los argentinos. Muchas gracias, Nati, te doy la palabra. La perdimos a Nati. Estoy hablando en mute, ¿lo pueden creer? O sea que muy bien, sí, se puede creer, todo se puede creer. Dígalo. No, estaba agradeciendo, también compartiendo un poquito una síntesis de lo que vos acabás de decir bien claramente, y pasarle la palabra a Fernando Moreira, que ya se hizo tarde y no quiero hacerlo esperar más. Me da muchísima vergüenza, vuelvo a pedir disculpas en nombre de todo el Partido Solidario, que haya tenido que entrar e ingresar varias veces. Fernando. Bueno, hola a todos y todas, hola Carlos, Natalia, quédate tranquila, no hay ningún problema, yo llegué tarde también, porque bueno, tuvimos una actividad importante que se retrasó, pero por suerte estamos acá y podemos charlar un ratito. Y saludar también a algunas personas que vi en las pantallas, Ariel Bello, Juan Oreja, que no sé, ahora lo perdí, pero estaba por ahí está. Delia Giovanola, también me pareció haberla visto. Y bueno, algunos otros compañeros y compañeras que siempre participan y estamos juntos en esta etapa. No, para hablar un poquito ahí del tema que nos convoca, que es el aporte solidario extraordinario, además de obviamente coincidir con todo lo que planteó Carlos, voy a tener poco para agregar, pero vamos a tratar de aportar algo más en ese mismo sentido y en esa misma dirección. En principio, un mínimo diagnóstico de cuál es la situación de Argentina, en qué situación está la Argentina, donde estamos hablando, donde se empieza a hablar de este tipo de aporte. La Argentina hoy, en las últimas mediciones, tiene más del 40% de pobreza, donde los chicos, la franja etaria de 0 a 14, son más del 50% es pobre, donde el deterioro además es histórico. Carlos hablaba del 76 como el comienzo de esa debacle y es muy correcto. Hay valores del año 74, cuando se empezaron a medir algunas cosas. En el 74 la desocupación era del 3% y la pobreza era de alrededor del 8%. La desigualdad, que es uno de los flagelos enormes, que no es lo mismo que la pobreza, sino que la desigualdad es otra variable que está asociada, pero no es lo mismo, ha empeorado en los últimos 30, 40 años de una manera drástica en la Argentina. Y primero ahora iba a referirme a algo de eso, pero en esa situación que estamos sufriendo, como decía Carlos, la pandemia
del neoliberalismo, la pandemia del coronavirus, en una situación donde se agravó la situación económica de una manera tremenda, después de muchos años de caída o de estancamiento de la economía, un año que la economía va a caer alrededor del 10% o más, donde la gente tiene que estar en su casa, que no pueden, muchos no pueden retomar sus actividades laborales, productivas, ahora está retomando, pero fue un año muy, muy difícil. En esa situación donde el gobierno hizo un esfuerzo económico enorme con la cantidad de dispositivos económicos directos que implementó para ayudar a los que lo necesitaban, que en estos casos fueron a los trabajadores, a las empresas, a los desocupados, a todos los sectores, que llegó con un dispositivo distinto, con un esfuerzo enorme, enorme que hizo el gobierno nacional. En ese marco, ¿quién va a aportar? ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede dar una mano? Y los que más tienen. Digo, es tan elemental, tan obvio, tan lógico, que es difícil pensar que todavía estamos discutiendo de esto, todavía estamos hablando de esto, todavía no salió la ley, pero eso nos lleva a alguna cuestión que tiene que ver con que la solución definitiva, y un poco también esto lo ponía Carlos, la solución de estos problemas es política. Porque que no salga la ley, que no haya salido todavía una cosa, es porque tiene una resistencia muy importante, una resistencia muy importante de los sectores que obviamente se oponen a todo, se oponen a cualquier política de redistribución del ingreso, pero se sienten fuertes, se sienten empoderados, se sienten en condiciones de oponerse a cualquier avance de cualquier gobierno en dirección de mejorar la distribución de la riqueza y que obviamente los sectores privilegiados pierdan algunos muy pocos de esos privilegios, que ni siquiera es esto, no es este aporte. Este aporte es por única vez, nadie pierde nada, no se va a quedar, no va a seguir, no tiene que ver con nada, es solamente un aporte extraordinario en esta situación. Pasa hasta con los supermillonarios en Estados Unidos, que ellos mismos dicen, che, cóbrennos impuestos, porque la desigualdad termina siendo un problema general, ¿no? Obviamente lo dicen desde otro lugar, nosotros lo vemos desde la justicia social, pero claramente tenemos que construir poder político. Tenemos que construir poder político para poder enfrentar a los sectores poderosos. Si no, ni siquiera podemos avanzar con convicción y con fuerza en un proyecto como este. Y construir poder político para poder gobernar muchos años la Argentina, para poder empezar a transformar, para poder cambiar las cosas, para poder avanzar sobre los poderes instalados, el poder económico, el poder mediático, para que podamos avanzar en todo eso. Necesitamos gobernar muchos años. La Argentina, otro de los problemas graves que tiene, y esto era lo que iba a decir cuando venimos del año 74, es la famosa política del péndulo. Estamos siempre empezando. Tenemos un gobierno que defiende los intereses populares, después un gobierno que tira abajo todos los avances y defiende las políticas de mercado, el neoliberalismo, como lo queremos llamar, y vamos de una punta a la otra permanentemente, desde donde hace 40 años o más, y es todo ese periodo que está descrito no ahora. En el año 83 hay un economista que describió este fenómeno, ya en el año 83, antes que asumiera Alfonsín, y continuó en la Argentina este fenómeno del péndulo, que hace que estemos permanentemente empezando, mientras que los indicadores sociales empeoran. Al final, la serie final, más allá de altibajos, de mejores momentos, peores momentos, el resultado final es malo. Es que pasamos en el 74 de 8% de pobreza a hoy que tenemos más del 40. Está bien, el 40 de hoy es exagerado, tiene que ver con el bimestre que se midió, el trimestre que se midió, que fue el peor de la Argentina en términos de ingresos, porque fue en abril de este año y seguramente la próxima medición nos va a dar mejor. Pero igual la pobreza estructural es muy importante y los niveles de pobreza siguen siendo grandes, y la desigualdad ha empeorado de punta a punta en estos 40 años o 45 años que podemos medir. Entonces,
La verdad que para eso tenemos que gobernar muchos años, y para poder gobernar muchos años tenemos que construir un espacio político, un frente político sólido, consolidado, claro, más allá de las diferencias. Tenemos que hacer de las diferencias una fortaleza, tenemos que hacer de las diferencias, saber transitar y saber administrar las diferencias y poner mucho más el énfasis en las coincidencias, si es que estamos hablando de diferencias secundarias, que es lo que yo entiendo que pasa en el frente de todos. Las diferencias secundarias que hay que debatirlas, discutirlas, y está muy bien, y eso tiene que ser enriquecedor y tiene que servir para crecer, no para pelearnos, para separarnos, porque como decía Carlos, la otra alternativa es el neoliberalismo. No hay más hoy en Argentina, no hay caminos del medio, no hay cosas raras, no hay tercera vía, no hay absolutamente nada. O es un gobierno nacional y popular con todas las contradicciones que pueda tener, con todas las contradicciones absolutas que pueda tener. El peronismo históricamente convivió con todas sus contradicciones adentro, resolviéndolas a veces mejor, a veces peor, pero con coincidencias de fondo muy importantes. Estas yo creo que están hoy vigentes en el frente de todos. Estoy convencido, yo hablo mucho con todos los distintos sectores. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay diferencias secundarias? Sí. No podemos diferenciar qué pasó, si Venezuela, si no Venezuela, si Vicentín, si la toma de Guernica. Está bien, y discutámoslo, y está bien que lo discutamos. Ahora, si estamos convencidos que los objetivos de fondo son los mismos, y todos tenemos el mismo objetivo, que es poder tener una Argentina que se ponga de pie, como dice Alberto, y que avance en un sentido de avanzar con la reducción de la riqueza, de la justicia social y de incorporar a muchos sectores de la sociedad que hoy están fuera del sistema. Y si todos sabemos que es eso y queremos un desarrollo integrador, igualador, bueno, todo lo demás tenemos la responsabilidad como dirigentes políticos de resolverlo, porque el otro es poner en juego toda la suerte de la Argentina y de todos los... y de todos los habitantes de la Argentina, porque más allá de la grieta, que no la podemos resolver y no la vamos a resolver en el corto plazo, nuestra obligación y nuestro deber es gobernar para todos los argentinos. Esto lo dice también el presidente permanentemente, y esto me parece que también el rol de la militancia y el rol de los militantes debe tener muy presente esta idea. Hacia adentro, todas las discusiones y todos los debates que tenga que haber y que haya y que se puedan plantear. A mí me parece sano, me parece mejor discutir hacia adentro que no poder discutir con nadie. Eso me parece absolutamente sano. Ahora, después claramente tenemos que saber que tenemos que defender el gobierno, que tenemos que defender el frente, que tenemos que defender la unidad, sea como sea, y tenemos que defender esa unidad y tenemos que ampliarla si es posible. Porque cuando mayor respaldo político, cuando el gobierno más espalda política tenga, más fácil es que avance con medidas que avancen sobre los poderes instituidos y que podamos avanzar con este tipo de proyectos y con otros. Carlos también hablaba de una reforma tributaria. Bueno, obviamente que es necesaria en la Argentina. Ahora, para avanzar en eso necesitamos poder político. Y si lo que nosotros tenemos es diferencias, discusiones, peleas, dudas, que salen hacia afuera, que los medios explotan, obviamente, de una manera tremenda, pero eso es parte de la realidad. Pero que también podamos enfrentar el poder mediático. Es construyendo poder, necesitamos poder y tiempo, porque nada de esto se cambia en un año, mucho menos en un año de pandemia, ni en 2 años, ni en un periodo, ni en 2. Necesitamos muchos años de un bloque unido, un nacional, popular y con los objetivos primordiales claros, y que todos tenemos que saber para dónde avanzar. Esto como planteo general, y después me parece que está bueno, como decía Carlos al principio, que poder intercambiar un poco con el resto de los compañeros. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí, les cuento un poquitito cómo vamos a transcurrir la siguiente etapa de la charla. Le vamos a dar la palabra a 3 compañeros más para dar un saludo de 2-3 minutitos, y luego haremos las preguntas, las van haciendo por chat,
y después yo voy a ir leyéndolas, que las van a responder entre Carlos y Fernando como una síntesis. Así que de todas las preguntas que vayan haciendo. Así que ahora voy a presentar a Ariel Bello, ya lo conocen, es el referente de San Martín, del Partido Solidario. Ari. Hola Natalia, ¿qué tal? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, me queda primero agradecer obviamente a Carlos Grande, nuestro presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias también a Fernando, la verdad, excelentes palabras. Como siempre, un gusto tenerlo y poder escucharlo. Agradecer a Delia, algo sorprendente que nos llenó los corazones. Comparto lo que decía Cristina, esto es una lucha que va a seguir para siempre, por los años y los años que sean necesarios, no hasta que aparezca el último nieto, sino lo vamos a seguir haciendo por defender los derechos humanos, que es por lo que más vamos a luchar. Agradecer obviamente a todo el Partido Solidario de San Martín, 3 de Febrero, Burlingame, que militó demasiado mucho, que es lo que tenemos que hacer para lograr este encuentro. Y este encuentro es transmitir esto que estamos pensando y que tenemos en el Partido Solidario, que es este aporte extraordinario, ¿no? Que en algún momento sea ley. Perdón si me extiendo un poquitito, pero quiero remarcar un par de cositas de esto, del aporte extraordinario que decía Carlos, y sumarle que estos 9.300 casi contribuyentes, que serían los potencialmente alcanzados por este aporte, el 42% de los activos los tienen radicados en moneda extranjera, o sea, dolarizado, y ese 92%, de ese 42%, perdón, el 92% lo tienen radicado en el exterior. O sea, evidentemente son sectores económicos muy poderosos y que no quieren dar el brazo a torcer en esta situación. Lo hemos visto en el último tiempo, ¿no? Con lo que pasó con estas corridas, intentos de corridas que hubo. Ahí diría como a un tono de chiste o no, en un momento este gobierno que se fue, de la pandemia amarilla, decía que creían y aportaban todas las ideas en la teoría del derrame, y bueno, nosotros como militantes tenemos que de alguna manera no esperar que derrame, tirarles el vaso directamente. Bueno, eso es esta ley, que directamente vaya a todos los que más necesitan. En el caso nuestro de San Martín, los que más necesitan también son las pymes, los empresarios y empresarias pymes, que es un municipio muy grande de empresarios pymes y empresarias. Es la capital nacional de la industria, y necesitamos que ese 20% vaya para ese sector, que aparte también es un sector que da mucho trabajo a muchos trabajadores y trabajadoras, que son también parte integrante de estas necesidades. Dicho esto, quería remarcar una cosita que decía el compañero de Rojas, que sí sufrió un ataque Heller, por tratar esta ley, por tener el ímpetu y tener la fuerza y el coraje de sacarla, o por lo menos de proponerla, junto a Máximo Kirchner. Y ese ataque indiscriminado, que no tenía ningún valedero, nosotros, los militantes y los que creemos en estas políticas, lo vamos a defender, y lo vamos a defender con más política, con más militancia y con más compromiso, con más compromiso por un gobierno nacional y popular, que es lo que tenemos hoy en día. Dicho esto, una vez más agradecerle a todos y todas, y a seguir militando esta causa, que la tenemos que defender, y como decía recién Fernando Moreira, no es por 4 años es por muchos años más, porque la unidad hay que defenderla siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Ahora sí, vamos a darle 2 minutitos también para saludar a un compañero, a Carlos Carpio, el secretario general de la CTA San Martín. Así que, Carlos, te pido por favor si me ayudas. Bueno. Ahí va. Bien. Dale, te agradezco mucho, Natalia, la invitación a participar en nuestra central, al compañero Fernando, al compañero Carlos y a todos los compañeros que están en esta reunión. Para nosotros acá se resignificó fuertemente el tema de la unidad. Para nosotros fue una lucha fuerte la que tuvimos con el gobierno, la pandemia amarilla, como lo definió un compañero,
y para nosotros fue fundamental la unidad, donde sabíamos que el principal objetivo era que este gobierno debía caer de la conducción de nuestro país. Y pusimos todos los objetivos en eso, olvidando a lo mejor otras diferencias que siempre tenemos. Hoy estamos de vuelta en una fuerte, digamos, propuesta de unidad, otra vez, con todos los sectores organizados de la clase trabajadora, y porque sabemos que a este gobierno lo tenemos que sostener y que son muchos los sectores interesados en debilitar al gobierno. Que de alguna manera el neoliberalismo es una pandemia en sí mismo, que hay una concentración de la riqueza mundial, que hoy en el mundo están muy preocupados porque el Estado tiene que salir sí o sí a dar respuestas, porque se va a venir una revuelta social, porque la mitad de hay 40 millones de desocupados en el mundo, 40 millones de puestos de trabajo que se han perdido, 1 millón en la Argentina, y esto se tiene que revertir de alguna manera en la unidad de los trabajadores, en la unidad con los compañeros que conducen nuestro país. Y vuelvo a insistir, esto de formar el sentido común, de dar reuniones de este tipo, y nosotros lo fomentamos en todos los lugares donde podemos estar, el tema del impuesto a los ricos, que es un impuesto que debe transformarse en una reforma impositiva, en el avance organizado de vaya la redundancia, de las organizaciones sociales y de nuestro pueblo. Así que bueno, agradezco mucho, Natalia, y estamos dispuestos a participar en todas las cuestiones que nos convoquen. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Esta es una actividad, como ustedes saben, por todas las que van participando, que las hacemos en conjunto con todo el Frente Todos, con la CTA, si no, no serían posibles. Así que en cada una de esas actividades, también una persona por otro partido político que no sea el solidario, también da un mensaje. En esta ocasión vamos a presentar a Lorena Vítola, referenta de Nuevo Encuentro de San Martín. Romy, si podés, Lorena. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Lorena Vítola, referenta de Nuevo Encuentro, así que perdón por lo de el apellido. No pasa nada, tranquila, no pasa nada. Antes que nada, agradecerte a vos, Natalia, por la convocatoria. Venís de PSOL, muchísimas gracias. Al señor intendente Fernando Moreira, al señor presidente del PSOL, Carlos Grande, a las compañeras, a los compañeros y a las compañeras que están presentes. En nombre de Nuevo Encuentro San Martín, deseo expresar nuestra adhesión al impuesto extraordinario a las grandes riquezas personales, porque consideramos una justa medida redistributiva en tiempos de crisis generada por el macrismo y la pandemia. Nosotros seriamente pensamos que la contribución de los más ricos del país, que son unos pocos, van a beneficiar a unos millones de argentinos, y eso va a ayudar a poner a la Argentina de pie, como dicen nuestro querido Alberto, Cristina y Máximo Kirchner. Bueno, no me tocaba hablar, pero bueno, no me gusta hablar. Aprovecho también para hacerle llegar el saludo de Martín Sabatella, el presidente de nuestro partido y actual presidente de ACUMAR. Y nuevamente, nada, nuestro agradecimiento por la convocatoria. Y no quiero dejar pasar esto, un beso enorme y un abrazo enorme a la compañera Delia, por lo que nos contó hace un ratito, así que nada, me emociona un montón escucharla, así que nada, muchísimas gracias, Nati Grosa. Muchas gracias a vos, Lore. Ahora sí, vamos a leer algunas de las preguntas que hicieron, que por lo que tengo marcado se ve que fueron todos muy claros los que pusieron, porque hasta el momento preguntas pude encontrar. Preguntan, ¿el domicilio fiscal influye para incluir o excluir del cálculo? ¿Alguien lo sabe bien? Pregunta bien técnica. Si el domicilio, repito, fiscal, incluye para incluir o excluir del cálculo. Ahora, también a la vez, mientras que vamos viendo, Carlos, para poder responderla, también les comento que más allá de no hacer preguntas, sí, algunos compañeros
y compañeras han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, María Rosa Almirón dice: el 1% de la población detenta el 52% de las tierras cultivables. A seguir con la reforma agraria. Después, Daniel Guittard: pongamos en papel cuánto ganaron estas 200 personas en los últimos 10 años, cuánto hasta 2015 y cuánto hasta 2019. Que se haga público, a lo mejor les da un poco de vergüenza. No lo creo, Daniel, esta es opinión personal. Después, Alba Silverstein, del Partido Comunista, también ya nos saludó al comienzo de la reunión. Es por ahí, con unidad, fortalecimiento del frente y profundización de las políticas redistributivas para transformar las desigualdades en justicia social. Patricia Calveira, del Frente Grande: muy buena idea. Daniel le responde: aunque no creo sepan lo que es la vergüenza, pero sí no podrán victimizarse, que es lo que acostumbran. Después, Nahuel Cabrera, también que el aporte prospere y que el derrame lo transforme en un impuesto. Así que, y ahí también viene la pregunta de la compañera Lilia Inés Marchesi, que lo había leído: si el domicilio fiscal influye para incluir o excluir del cálculo si algún bien. Si algún bien, dependiendo en qué domicilio está, si influye o no influye. Carlos. Bueno, en realidad no sé si voy a darte una respuesta exacta a la cuestión. Primero porque no soy un especialista en términos financieros o contables, porque el impuesto es a patrimonios personales. Entiendo que cuando uno tiene un domicilio fiscal es porque tiene algún emprendimiento, una empresa o algo, y en ese caso no entraría dentro de los parámetros de la ley. La ley no es para personas jurídicas, sino para personas físicas. No sé si con esto te contesto, pero creo que va por ahí la construcción de la respuesta en todo caso. Te sumo, Car, ya que estás ahí. Flavio pregunta: ¿por qué estaría demorando tanto la sanción de la ley del impuesto extraordinario a las grandes fortunas? Bueno, básicamente por una simple razón. Así como Biden está esperando que el famoso número 270, creo que es, nosotros también esperamos el número necesario de diputados para que no sea... Carlos siempre nos dice, Carlos Heller, siempre nos dice la importancia de que esto no sea un gran proyecto, pero que no sea ley. Entonces hay que a veces esperar y construir las necesarias correlaciones de fuerza adentro de la Cámara de Diputados para poder obtener la cantidad de votos necesarios y que el proyecto sea aprobado para que sea ley. Porque discutirlo y debatirlo y no lograr esa mayoría necesaria para poder transformarlo en ley sería una pena, porque va a ser un buen proyecto y no va a ser ley. Miren lo que nos pasó en términos de un gran proyecto que tuvimos y que tiene que volver a tratarse, digamos, que es el de la interrupción voluntaria del embarazo, que nadie puede negar que es un gran proyecto que hay que transformarlo en ley. Sin embargo, por un puñadito de votos en la Cámara del Senado no pudimos transformarlo en ley. Ahora, bueno, no queremos que por 10 votos, que es la diferencia que necesitamos juntar para que esto se transforme en ley, sea un buen proyecto y nada más. Así que no hay otra cuestión que no sea esa, construir el consenso necesario para que sea ley. Fernando hablaba de construir la unidad, inclusive con algunos que todavía no están adentro de este espacio del Frente de Todos. Bueno, ese debate también se da dentro de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos. No sé, Fernando, si querés agregar algo más. No, un poco más de lo mismo, pero que tiene que ver un poco con esto que se está hablando, ¿no? Así como se generan, para llevar una ley, muchas veces hay leyes que uno no las quiere ganar con un voto solo, ¿no? Con un voto de diferencia. Y es necesario también, como hablamos antes de respaldo político, hay leyes que uno busca
también aprobarlos por mayorías importantes. Un poco de lo que hablamos, lo que estaba dando vueltas. A ver, a los que tienen que pagar este aporte, a nadie le gusta pagar más impuestos, los tipos no quieren pagar más, aunque tengan mucho, eso lo sabemos. Ahora, los que tienen que pagar no están poniendo en juego su patrimonio ni sus empresas, no les cambia nada, es un aporte. Ahora, ¿por qué esa oposición o esa dura oposición? Bueno, porque lo plantean en términos políticos, es como poner una barrera para que de acá no se pase, entonces no hay que ceder nada. Su estrategia es no ceder nada. Si esto no pasa nada, no vas a hacer, no te va a mover el amperímetro, pero no importa, porque después de esto va a venir otra cosa y después otra, entonces hay que pararse en la primera. Esa es la estrategia, y que claramente es una disputa política, claramente es una disputa. Todo esto tiene que ver con una disputa política no económica. Entonces me parece y que nosotros también lo tenemos que tener claro. Me parece que es muy importante ese debate hacia adentro, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que tener más músculo, más poder, más respaldo, más espalda para poder avanzar, ¿no? Recién algún compañero hablaba de la reforma agraria, más allá de la opinión de que podamos tener cada uno de nosotros, si es sí, si no, si ahora tiene sentido o no tiene sentido, otros deben saber más que yo del campo y de la producción agropecuaria, pero tal vez algunos ven ya eso no tiene sentido, porque ahora funciona distinto. No importa ese debate que puede ser ahora. Para avanzar con un proyecto semejante, tiene que tener una espalda política, un respaldo político y una enorme. Entonces, no solo a veces son lo que nos gustaría, nuestros deseos o nuestra mirada sobre algunos problemas, algunos temas en particular, sino también las posibilidades de éxito que uno tiene y la posibilidad de llevar adelante los proyectos que queremos, por los cuales queremos avanzar. Y en ese sentido es lo mismo de antes. Esto es política, poder político y tiempo. Entonces, a veces no es todo de golpe, no es todo mañana, no es todo ya. Tenemos que ir construyendo. Por eso necesitamos muchos años para gobernar. 20, 30 años necesitamos para gobernar la Argentina, para empezar a cambiar sustancialmente la realidad. No la vamos a cambiar de golpe, no la vamos a cambiar con 2 leyes, no la vamos a cambiar en el Congreso, la vamos a cambiar si gobernamos mucho tiempo. Y parece que ese es el desafío, que a veces es difícil porque uno tiene convicciones muy fuertes y espera que eso se concrete rápidamente. Pero bueno, la cosa obviamente no es tan fácil y no está tan fácil en este momento. Pero bueno, es cuando más fuerzas, más juntos y más unidad tenemos que construir. Muchísimas gracias, Fernando. También les leo algunos comentarios más. Alba Silverstein, del Partido Comunista. Desde el Partido Comunista de San Martín saludamos esta actividad de unidad. Hoy que se cumplen 15 años del no al ALCA, es en el marco regional, logrando que este aporte extraordinario se transforme en reforma tributaria integral. ¿Cuánto podríamos transformar esta Argentina tan desigual, agravada por la pandemia, hoy y en la pospandemia? Muchas gracias, Alba. Nahuel Cabrera pone desde la ignorancia para Fernando, y si les parece con esta pregunta cerramos. ¿Qué posibilidad hay de que prospere el proyecto y luego lo tire para abajo un juez de Caramuchita, como sucedió con la ley de medios audiovisuales? ¿Y qué tan grave para el gobierno podría ser sacarlo por decreto? Bueno, yo no estoy en el detalle de la situación, así que simplemente es una opinión lo mío. No me parece que la justicia pueda hacer nada con un proyecto como este. Eso es claramente potestad del Congreso, plantear las leyes impositivas, y si hay mayorías claras, no veo que la justicia pueda intervenir. No se me ocurre que haya ningún argumento, porque la verdad
no lo veo por ese lado. No, y después por decreto no. Primero que que no corresponde, es un proyecto de ley, corresponde que lo aprueben. Ahí sí habría posibilidad de que intervenga la justicia, porque las leyes impositivas tienen que ser leyes y obviamente las tiene que sancionar el Congreso. Totalmente, Fernando. Y no estamos acostumbrados a gestionar bajo decreto. Es una de las cosas que criticábamos del gobierno anterior, con lo cual tampoco debemos convertirnos en ellos, aunque sea por una mínima parte. Así que ahora, si les parece, le damos la palabra a Fernando. ¿Vos querés decir algo? Porque o si no, ya pasamos directamente también a Carlos Grande para que también pueda dar un saludo y damos por concretada la actividad, que ya son las 9 de la noche y es jueves y tampoco vemos que haya ya muchas más preguntas. No, simplemente agradecer a Carlos, a vos por la invitación. Creo que tuvimos otras, nunca tuvimos mucha suerte, hoy casi tampoco, pero por suerte pudimos charlar y a disposición de cualquier encuentro que tengamos, donde podamos dar una mano o participar de algún debate, por lo menos de lo que, dar alguna opinión, sea dar alguna opinión de lo que nosotros vemos de cada uno de los problemas, que me parece que siempre está bueno que nos escuchemos entre todos los compañeros. Es una etapa difícil, no nos podemos juntar, no nos podemos ver, no podemos hacer reuniones, tenemos que utilizar este tipo de herramientas virtuales, pero que también, que también tenemos que aprender a usarlas. Estas y todas las herramientas virtuales, tenemos que participar de los debates públicos, no es nuestro fuerte es hablar con la gente, pero hoy la etapa requiere que también sea un acto militante intervenir en el debate público que se da en las redes. No para pelearse con nadie, no hay que pelearse con nadie, no hay que ganar ninguna discusión, ahí no se gana ninguna discusión, pero sí para dejar sentadas posiciones claras, no para el con el que estamos discutiendo, sino para terceros que muchas veces ven y escuchan y leen. Entonces me parece que no tenemos que dejar ningún espacio vacío, ni siquiera el virtual, aunque a veces no nos compensa tanto. Pero simplemente eso, saludarlos a todos, agradecer a Carlos de vuelta, a Ariel y a todos los compañeros del PSOE. Muchas gracias, Fernando. Y Natalia, ¿Vos, Carlos? Natalia, si me permitís, le puedo contestar al compañero que plantea el cuestionamiento judicial. Yo soy abogada, trabajé 40 años en el Poder Judicial. No veo quién está hablando. ¿Sí? Lilia Marchesi soy. Lilia, sí, a ver, por favor. El tema es así, se puede plantear una inconstitucionalidad de una ley porque no se consideran las mayorías adecuadas. Hay algunos factores que pueden permitir el planteo de una inconstitucionalidad. En el caso puntual del aporte solidario me parece dificilísimo porque lo que tendría que acreditar quien plantea la inconstitucionalidad es una irregularidad grave en el procedimiento de tratamiento de la ley o que la suma que le imputan sea confiscatoria, es decir, que le impida a él continuar con su vida normal por ese dinero que el Estado pretende que el ciudadano aporte. No sé si fui clara. Completamente, Lilia, y muchísimas gracias por la aclaración. Ahora, Carlos. Bueno, Carlos. comparto, digamos, comparto esta posibilidad de estar en este encuentro con todos los compañeros, las compañeras, con Fernando particularmente, que hace rato queríamos tener un espacio para poder compartirlo y bueno, se pudo dar. Y también comparto, digamos, en este momento que lo tenemos al Diego internado, a nuestro Dios argentino, que por un voto, ahí Daniel decía, por un voto, gol con la mano, ganamos todo igual. Que la ley salga por un voto me parece que también me hizo pensar en Diego Maradona. Yo
digo, 2 o 3 cosas para que sea no un cierre, sino para seguir pensando. Primero, seguir fortaleciendo la importancia de la unidad de todo el campo nacional, de todo el campo nacional popular, latinoamericano, porque estamos en un proceso en la región de recuperar un montón de países que algunos fueron forzados a través de golpes de Estado, como nos pasó en Bolivia, o a través de traiciones, como nos pasó en Ecuador, pero digo, recuperar esa iniciativa latinoamericana. Nosotros siempre decimos que somos una expresión política que tiene que ver con este campo nacional, popular, latinoamericano y feminista, y en ese sentido seguir profundizando ese camino que para nosotros es central en el desarrollo de nuestra política. Recordar que hoy se cumplen 15 años del ALCA y eso tiene que ver con también pensarnos hacia adelante en términos regionales, porque como país no nos vamos a salvar si no nos salvamos como región, si no construimos una política continental. Así que este aniversario del No al ALCA y recordar a Hugo Chávez, recordarlo a Néstor y recordar a Lula, fundamentalmente es un proceso que habla de nuestra integridad latinoamericana y que habla también de que cuando tenemos la posibilidad de unir a todos nuestros pueblos somos muy poderosos, somos muy fuertes y creo que tenemos un futuro común que nos da la alegría de sabernos en ese futuro, ¿no? Y cerrar que, bueno, que no hay que bajar los brazos, que a pesar de que estamos en la pandemia, como dijo García Linera, hay que luchar, hay que vencer, seguramente nos vamos a caer, pero habrá que levantarse, volver a luchar y volver a vencer. Ese es el camino de un militante, y nosotros somos militantes por sobre todas las cosas. Y si algo nos enseña la militancia es que hay que luchar, que a veces vamos a vencer, que a veces nos vamos a caer, pero que habrá otros compañeros que nos ayudarán a levantarnos para seguir luchando, para seguir venciendo, para seguir caminando juntos en ese futuro común que nos merecemos todos y todas, y que ese futuro tiene que ver fundamentalmente con más distribución de la riqueza, con más igualdad, con más vivienda para todos, con más trabajo para todos. Bueno, y ese es el trabajo que tenemos por delante para poner a la Argentina de pie. Abrazo a todas, a todos, y gracias por compartir este momento. Nati, te cedo la palabra. Fernando, te mando un abrazo. Ya nos conoceremos personalmente, te mando un abrazo. Somos vecinos. No, Vos estás en San Martín, yo te estoy hablando desde San Miguel, así que estamos ahí, somos muy vecinos. estamos cerquita, ya nos vamos a encontrar, Carlos. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos los participantes, a todas las organizaciones que también convocaron. Muchas gracias, los abrazamos solidariamente y ya nos seguiremos encontrando. Un beso a todos. Gracias, compañeros. Abrazo, fuerza. Gracias a todos. A seguir fortaleciendo la unidad Marcelo. y sumando gente y fuerza. Muy bueno, bravo. Bravo, ¿eh? Excelente, compañeros. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.